Siempre me han gustado las películas de terror. Solía rentarlas en el viejo videocentro de la calle. Nunca puse atención a muchos detalles, y ya saben lo que dicen, el diablo está en los detalles. Una vez me dieron un viejo VHS con una cinta medio rara, pues tardaba en cargar, pero cuando pude ver la cinta me pude percatar de que era un filme casero que tenía bastantes crímenes, entre ellos varios asesinatos que salieron en las noticias recientemente, lo cual me empezó a causar bastante miedo, que en realidad era lo que fue el motivo por el que le dije al del videocentro que me recomendara algo más, ya saben, más fuerte. Pude ver la cinta por un par de horas y cuando empecé a ver los créditos aparecieron ciertos datos que decían: asesino, Rigo Mortis; víctima 1, Valeria Suárez; víctima 2, Eduardo Torres; y lo que más me heló la sangre fue víctima 3 y aparecía mi nombre. A lo cual me hizo quitar el VHS y empezar a escribir esto, lo cual espero poder terminar y dejarlo como una evidencia de que no estoy loco y... ¿Qué tal? Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este espacio donde no están seguros y donde siempre abrimos un portal a lo desconocido. Esta noche un tema que el staff de lujo que presentaré a continuación, que son el señor Fernando, perdón, en los controles, y la señorita y en la dirección general. Disculpen por ese error. Y yo soy su presentador, el merodeador. Escogimos el tema que pues vamos a hablar esta noche, que es el tema de las películas malditas. Y bueno, vamos a hablar de diversas películas que a lo largo de la semana estuvieron viendo en nuestras redes sociales, que les comparto a continuación, que son nuestro Facebook, que es Viernes 13, y el canal de YouTube que están siguiendo en este momento, que es Viernes 13 YT, y nuestro Instagram, que es Viernes 13 IG, todo junto, en el cual a lo largo de la semana habrán visto que pues subimos un par de fotos con unas de las películas de las que vamos a estar hablando esta noche. Y vamos a dar inicio con esto que pues relata ciertos hechos que han transcurrido a lo largo del tiempo durante procesos de las filmaciones y películas que son simplemente pues malditas. La película de las que la película que les quiero hablar a continuación es de una elección personal, que es la película de Antrum, que es la película más maldita que ha dejado una pues supuesta estela de muertes y que ha dejado pues bastante caos alrededor de esta película. Se dice que originalmente fue grabada en el año de 1979 por una productora búlgara que fue independiente, y que durante su estreno en el teatro donde se proyectó se prendió fuego, acabando con la vida de aproximadamente 56 personas que estaban en la función, lo cual generó pues bastante, digamos, la oscuridad que rodeaba esta película. Y después de esto se trató de proyectar de una manera un tanto diferente, pensando que simplemente habría sido una casualidad. A lo que se empezó a proyectar esta película en, en diferentes tipos sí, en distintos cines y en festivales. Pero la elección fue que se presentara en unos festivales en los años 80, pero los programadores rechazaron arduamente que se proyectara, justamente por el tema que había pasado de que era una película supuestamente maldita, ¿no? Y dice la historia que Jens Hilbert, fue el festival de Jones Park, murió de una convulsión 24 horas después de ver esta película Antrum, y que esta persona se encontraba en una cafetería cuando pues falleció 24 horas después de ver esta película. De hecho, al inicio de la película hay un conteo
un conteo de 30 segundos que pues nos hace una cordial invitación a que si realmente queremos ver la película, si realmente queremos continuar, pues eh, permanezcamos en la sala de cine o pues estemos al pendiente de la proyección, pero si somos pues de un poquito más sensibles a este tipo de situaciones, pues estamos cordialmente invitados a dejar de ver la película. Entonces se siguieron pues esparciendo los rumores de esta situación. Y aquí va el siguiente caso más raro, el que yo considero el caso más raro de todos, que es el de Joe Barrier, que es del Festival del Cine de La Joya, que estando en la playa, pocas horas después de ver la película, pisó un pez piedra, uno de los peces más venenosos del mundo, que son, bueno, que su toxina es capaz de matar a una persona y que le picó cerca del abdomen, inyectándole su veneno y pues fue letal esto, terminando con su vida. Y no obstante, en el año de 1993, un festival sí la programó en una función de la cual los espectadores salieron antes de terminarla. Y no cabe, no cabe duda de que pues ya tenía todo este tipo de situaciones ocurridas a lo largo del filme. Cosa que causó que lo que les comento ya habían salido los espectadores mucho antes de terminarla. Y se supo que un empleado del teatro había rociado las palomitas del cine con LSD, que fue lo que empezó a desatar el caos. Y desde entonces la cinta se perdió y su mito solamente creció, creando pues un tipo de fandom, de culto que empezó a vivir en este tipo de leyendas y que podemos encontrar a lo largo de todo internet. Y algunos afirman que han visto y que han visto el filme y que han sobrevivido. Otros cuentan anécdotas de conocidos que vieron la película y posteriormente pues decidieron autoeliminarse, si saben a lo que me refiero. Y todo esto envuelto bajo un halo de misterio que ahora es posible ver gracias a un grupo de documentalistas canadienses que encontraron la película y la reprodujeron para todos aquellos valientes que se atreven a verla. Se preguntarán que por qué empecé con esta película tan maldita. Pues la respuesta es muy sencilla y lamento decepcionarlos, pero pues todo esto es falso. Todo esto resultó ser una situación meramente de marketing. La película es reciente, es contemporánea, no es de los años 70, de finales de los años 70. Es una película que, para ser muy específico, es del año 2018, de finales del año 2018, que podemos ver, podemos encontrar en diversas plataformas. Y bueno, no, lamento lo que les comenté, lamento decepcionarlos con esto, no es real. Pero pues ya saben lo que dicen, no existe la mala publicidad, simplemente la publicidad. Y ahí podemos encontrar un tanto del misterio que puede envolver todo este escenario de lo que es el séptimo arte. Entonces, posteriormente a esto vamos a estar comentando diferentes películas que muchos de ustedes ya conocerán, quienes ya habrán sido fan del terror, pues habrán oído hablar. Y mi siguiente relato de este índole de temas del cine es el tema de la maldición de Superman. Que pues Superman es para quien dudo que sea alguien que no conoce a Superman, pues es este personaje de DC Comics, que es pues un icono tanto para niños como para grandes. Que la historia relata de lo siguiente. Se supone, según los anales de la historia, que los creadores, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron los derechos del héroe por la cantidad de $130. Posteriormente, con el tiempo, el personaje lograría pues la fama mundial que todos conocemos.
y por ende cantidades millonarias empezaron a ingresar a lo que era DC Comics, que DC es Detective Comics. Entonces, esto generó el tema de la zozobra por estos personajes, los creadores Jerry Siegel y Joe Shuster. A lo que posterior a una situación legal, a bastantes temas legales, recibieron una pensión por la cantidad de $35,000 anuales. A lo que estamos hablando que es nada. Nada comparado a las cantidades que pues DC ya estaba percibiendo en ese momento. Y les voy a presentar algunas de las situaciones que se empezaron a desarrollar. Porque, ¿cómo surge esta maldición? Se rumora que estos personajes que les acabo de mencionar, Jerry Siegel y Joe Shuster, lanzaron una maldición. Obviamente estando inconformes por la cantidad que estaban recibiendo de manera mensual. Lanzaron una maldición de que cualquier personaje, o más bien cualquier actor que representara a este héroe, pues iba a sufrir una tragedia, ¿no? Y cualquier personaje, ahora sí, reflejado en sus historietas, también iba a sufrir algún tipo de tragedia. La maldición como tal, si lo llamamos así, pues surge principalmente con el personaje llamado George Reeves, quien falleciera en el año 1959. Siendo una persona originaria de California, de Pasadena para ser específico, él era un boxeador y un músico amateur por un tiempo, pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. Y su carrera fue en ascenso luego de participar en Lo que el viento se llevó y So Proudly We Hail, pero su carrera se vio abruptamente sufrió una pausa muy fuerte debido a la Segunda Guerra Mundial. A lo que en el año de 1951 apareció ya como el Hombre de Acero, como Superman. El éxito derivó en una serie de televisión de Adventures of Superman que comenzó a transmitirse a lo largo de la década de los 50, para ser específico de 1952 a 1958. Aunque el papel se concedió de gran fama, también se dice que afectó gravemente su carrera, pues esta persona cayó en un estereotipo de pues que esta persona ya era visto como Superman, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que vemos ciertos personajes en televisión, en ciertas series, y nos cuesta trabajo verlo en un papel diferente. Cosa que le pasó a George Reeves. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que debido a que estaba tan estereotipado su personaje de Superman, pues ya no consiguió ningún otro papel en lo que sería el tema del cine. Que irónicamente, pues Superman, que era un tema de salvación, de esperanza, de oportunidades, pues fue la bendición y la maldición de esta persona. Se supone que lo que cuenta la historia es que George Reeves entró en una severa depresión, pues justamente lo que les comento, de, de ser incapaz de poder encontrar algún tipo de papel, a lo que el día 16 de junio de 1959 fue encontrado muerto en su casa, a consecuencia de un disparo en la cabeza. Aquí lo raro viene en lo siguiente, que las personas que habrán accionado algún tipo de arma de fuego saben que pues al accionarla quedan restos de pólvora, tanto en las manos como en la habitación. Y el detalle es que no había pólvora en las manos del señor Reeves. Esto se le conoce como la prueba de Harrison. No había ningún tipo de pólvora ni en la habitación ni en las manos del señor Reeves. Entonces era un tanto extraño que pues tuviera un disparo con el arma que tenía en la mano. Pero pues no había evidencia de que él haya cometido su autoeliminación o que haya sido forzado a pues sí, a ser desvivido, ¿no? Y siendo este uno de los misterios más grandes, fue, fue el caso de la persona de George Reeves. Y el siguiente afectado, vamos a llamarlo así,
que recordemos que la maldición no es necesariamente a la persona que interpreta, sino también a las personas o los personajes que aparecen en sus cómics. Fue el caso de John F. Kennedy, quienes sabrán que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que, para ser precisos, el día 22 de noviembre del año de 1963 fue brutalmente pues desvivido junto con su esposa en su automóvil al ir recorriendo las calles en un proceso de, digamos, de su representación política. Pero, ¿cuál es el tema? Que justamente John F. Kennedy apareció en uno de los cómics de Superman. Para ser muy precisos, fue en el número 35. Y pues aquí fue algo un tanto raro, ¿no? Ya que pues siendo una aparición de este personaje en la serie, fue víctima nuevamente de lo que es considerado la maldición de Superman. Y aquí vamos a brincar al siguiente afectado, que fue Lee Quigley, quien falleció en 1991. Y fue su primera y última aparición. Siendo nacido en Inglaterra, Lee Quigley fue el primer actor no americano que interpretara a Superman. Y curiosamente fue el segundo. Bueno, fue el primero, pero el segundo fuera Henry Cavill, que recientemente apareció en esto. Y aquí la maldición para esta persona recae en lo siguiente. Lee Quigley no volvió a aparecer en otra película después de Superman. Y sin embargo, el pequeño intérprete, que en este caso Lee Quigley fue quien interpretara a Superman, pero de una manera pues como un bebé. Interpretó a Superman en las películas de los 70, seguramente todos hemos visto. Interpretó al bebé y falleció a la edad de 14 años a causa de inhalación de solventes, de un exceso de inhalación de solventes. Y los reportes periódicos indican que el joven se desmayó en la calle y un amigo con el que se encontraba intentó resucitarlo, pero lamentablemente no tuvo la suerte, a lo que falleció antes de llegar al hospital. Y aquí nos brincamos a quien fuera Margot Kidder, quien falleciera en el año del 2018, que fue la actriz que dio vida a la personaje de Lois Lane. Y aquí es uno de los casos que más me impacta personalmente, porque luego de un retiro por maternidad, decidió que era momento de regresar a la actuación. Y fue cuando justamente aceptó este papel de Lois Lane en las películas de Superman de los años 70. ¿Y cómo fue afectada esta persona? Pues se dice que la persona como tal empezó a sufrir temas de paranoia en la década de los 90, para ser específico en 1996, poco antes de empezar a trabajar en una autobiografía. Y este tipo de ataques comenzaron a ser más casuales y más pues evidentes en su día a día. Y como resultado, la mujer sufrió bastantes crisis provocadas por toda la clase de situaciones pues imaginarias que estaba rodeada, entre la que desató que Kidder huyera de su casa y fuera encontrada en una habitación de hotel. Y aquí viene lo que más me impacta, que encontraron a la actriz comiéndose su propio cabello, que se había arrancado con sus propias manos. Entonces, aquí es justamente cuando esta persona sufrió un ataque, justamente de lo que les comento, de la misma paranoia. Y ya fue catalogada como una persona con padecimientos mentales. Este tema de la maldición de Superman, como tal, ha afectado a bastantes personas. Que si ya podemos ver la mayoría de estos casos, pues estamos hablando de que
No lo sé, ustedes díganme, ¿es una casualidad? Pero aquí vamos a brincarnos a uno de los casos más fuertes y probablemente el más famoso, que fuera el actor Christopher Reeve, quien falleciera en el año del 2004. Christopher Reeve, quien personificó a Superman nuevamente en las películas de los 70s. Eh, como tal, tuvo un papel impecable, pero la maldición recayó, que a pesar de haber tomado lecciones de equitación, estamos hablando de pues montar a caballo y cierto tipo de disciplinas como la podrán ser al montar. El día 27 de mayo de 1995, un día pues ya muy cercano a la fecha, en un par de días, de 1995, estamos hablando de que ya va a cumplir 31 años este acontecimiento. El señor Rip tuvo una caída, lo que lo dejó parapléjico. Y se dice que por no haber portado casco tuvo este incidente y esta condición que le causó el accidente fue lo que arrastró hasta sus últimos días, dando así como tal, pues, un cese a lo que sería su carrera. ¿Qué opinan ustedes referente al tema de la maldición de Superman? ¿Será algo real? ¿Será algo, pues, meramente como un tema de casualidad? Coméntenos, coméntenos qué más opinan de este tipo de situaciones. Y vamos a brincarnos a otro tema, al siguiente, pues vamos a llamarlo como anecdotario de este tema que tenemos esta noche, que es justamente la película de London After Midnight. La película como tal, el año que entra cumple, bueno, en el 2027 cumple 100 años de haber sido proyectada. Y como tal no hay una persona viva que haya visto, bueno, que tenga un testimonio para poder contarnos una historia referente a esta película. Ya que en internet circulan unos cuantos minutos que se han podido rescatar. Estamos hablando de alrededor de 45 minutos de este filme, que para las personas que son fans de Lost Media es es un elemento bastante interesante, bastante importante, pues se dice que como tal el filme se quemó, se extravió y relata la historia de un vampiro que pues lamentablemente no les puedo decir como tal de qué trata por razones evidentes. Pero aquí, ¿por qué entra en lo que es el tema de las películas malditas? Pues se dice que en la década de los años 30 alguna persona cometió un crimen inspirado en este filme, diciendo que el protagonista pues le decía que tenía que actuar de esa manera. El, el tema aquí es un poco, llamémoslo rebuscado, como ya lo hemos visto en algunos casos, lo hemos escuchado en algunos casos, tanto de música como en películas, en el que el personaje es el que le dice a una persona que tiene que actuar de cierta manera y pues esta persona actúa bajo la influencia de este mismo. Aquí el tema es que fue el primer caso documentado de una persona que actuara bajo la influencia pues de un filme, y siendo esta la película de London After Midnight, que como les comento se estrenó en el año de 1927. Y el actor es Lon Chaney, quien pues es el encargado de personificar a un inspector. Pero lamentablemente, como les comento, no puedo decirles más, no porque no quiera, sino porque lo más que podemos investigar es que esta película, pues como tal, es un caso muy importante de lo que será los media. Se dice que como tal la película se quemó
en un almacén de la MGM, de la Metro Goldwyn Mayer, y se quemó en un incendio que ocurrió en 1965, siendo esto pues un tema trágico, ya que destruyó como tal todo lo que quedaba de evidencia de esta película, y lo poco que se ha podido encontrar ha salido por algunas personas que encontraron filmes o cintas en áticos o ciertos extractos de cine que, que pudieron rescatar, pero como tal es básicamente imposible poder encontrar esta película completa. Y en algún momento se mencionó que se iba a hacer algún tipo de subasta por un fragmento nuevo, pero como tal quedó ahí, no hay información certera. Entonces es lo que tenemos referente a este tema de London After Midnight. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan y si han tenido alguna situación con alguna película, si han tenido algún hecho ocurrido. Y vamos a hablar de la siguiente película, que es un filme clásico, que estamos hablando de lo que sería Poltergeist, que es una trilogía. Y aquí el detalle es justamente lo siguiente. Poltergeist, para las personas que nos escucharon en el programa pasado, pues es una manifestación referente a un ataque de una entidad pues sobrenatural, ¿no? Y aquí el tema con esta película es que hubo varios afectados. Pero ustedes se preguntarán qué fue lo que empezó a causar todo este tipo de situaciones. Y es que justamente en la primera película hubo un tema muy particular que enseguida les voy a comentar. Pero vamos a empezar a derivarlo en ciertas partes. Actualmente, para hacer un filme, pues se tiene que cumplir cierta normatividad y se tiene que tener cierto, pues digamos, reglamento para tener todo en orden, que no se tenga que lastimar algún tipo de animal, que el actor, la actriz y los dobles como tal tengan una seguridad al momento de poder realizar las acrobacias o temas relacionados a los filmes. Entonces se tiene que cubrir cierto parámetro de temas de seguridad, cosa que no existía en la década de los 80. Pues no es un rumor, no es una leyenda urbana, es un hecho real. Que en el clímax de la película, cuando se empiezan a manifestar los pues sucesos más fuertes de esta película, para quien la haya visto, si no la han visto, se los recomiendo bastante. Es un clásico. Hay una escena donde la madre está nadando en, en la casa, en una zona, pues vamos a llamarlo como un tipo de fosa, y que hay no sé cómo expresarlo sin pensar en un tema que me cause un tanto de asco, pero hay muchos cadáveres reales que la empresa bueno, no contrató, que compró, obviamente compró, porque era más barato utilizar cadáveres que pues hacerlos de plástico y poderlos meter dentro de la escena. Entonces fue más barato comprar cadáveres reales, es un hecho real, y meterlos para que la actriz estuviera nadando junto a los cadáveres, que tener unos hechos. Entonces imagínense estar nadando junto a restos humanos en estado de putrefacción, en estado de descomposición. Pues estamos hablando de algo bastante fuerte. Cosa que empezó a desatar bastantes hechos, bastantes situaciones. Y con base a esto se empezaron a desarrollar distinto tipo de sucesos. A lo que la protagonista, la niña que vemos, pues sufriera como tal una muerte bastante trágica. Y los actores como tal que estuvieron envueltos en esto también estuvieron involucrados en temas trágicos. Ustedes ya sabían esto, ustedes ya habían visto algo relacionado a esto. Les comento, me gustaría saber qué opinan referente al tema de Poltergeist. Como tal es una trilogía
Y bueno, les voy a leer enseguida un poco más de la información que pudimos encontrar. Y se supone que con la información que pude encontrar, murieron 4 actores en el estreno del primer filme. Y en el tercero, pues también hubo temas trágicos. El director, recordemos que, bueno, la idea de Steven Spielberg fue lo que se pudo plasmar aquí. Y varios integrantes del elenco fueron los que sufrieron esto. Ya les comentaba que la niña, quien fuera Heather Rourke, que encaraba a Carol Ann en las tres. Y pues esta niña falleció a la edad de 12 años. Entonces estamos hablando de que justamente es aquí la película que más me puede hacer pensar, principalmente por el tema de estar nadando con cadáveres, algo que no me puedo sacar de la cabeza. La maldición como tal es una pues digamos, leyenda urbana que se empezó a basar principalmente en los años 90 y fue basándose por el tema de las muertes que empezaron a suscitarse. Y se dice que en el rodaje de Poltergeist 3, la niña Heather Ork contrajo lo que fuera yardasis, una enfermedad que le tomó pues al ser expuesta al agua del lago. Y se le corrió la suerte de que se le diagnosticara erróneamente la enfermedad de Crohn. Lamentablemente por unas situaciones de negligencia siguió filmando y la niña falleció antes del estreno de la película y falleció el 1 de febrero de 1988. Nuevamente aquí un tema justamente de lo que hablamos en alguna ocasión, de lo que es la negligencia. A lo que pasamos con la siguiente persona afectada, que fuera Dominic Dunne. Y bueno, aquí el tema como dato curioso es que estas personas que fallecieron están enterradas en el mismo cementerio, en el Westwood Memorial Park de Los Ángeles. Y el 30 de octubre de 1982, Dominic fue pues asesinada por su exnovio cuando él la estranguló después de que ella rechazara su intento de reconciliación. Esto fue en la entrada de su casa en West Hollywood. Cuando terminó de estrangularla, lamentablemente no pudo recuperar el conocimiento y falleció el 4 de noviembre a la edad de 22 años. Entonces, nuevamente es lo que les comento. Son temas que van muy de la mano con esto. Y bueno, las otras 2 personas que fueron afectadas fue Julian Beck, quien fuera el reverendo Kane en Poltergeist 2, y murió en 1985 de un cáncer de estómago. Y murió por complicaciones de un trasplante, pues, de corazón y de pulmón. Entonces, es aquí el tema que nuevamente quisiera dejar. Como que ustedes me pudieran contar qué opinan de esto. Que quiero hacer una pequeña corrección. Will Sampson fue quien falleció de cáncer por una complicación de un trasplante de corazón y de pulmón. Una disculpa por eso. Entonces, justamente me gustaría leer qué es lo que opinan de esto. Si ustedes han tenido alguna experiencia relacionada a temas con las películas. Y vamos a pasar a otra película, a otro filme. Que otro de los filmes que pude encontrar fue bueno, este filme de hecho como tal no lo habíamos, no habíamos hablado de él, es un filme que me pareció bastante interesante, que fue el filme de Fitzcarraldo, quien, bueno, este tema
No encontré tanta información de esto, pero esto está basado en un artículo de Werner Herzog que no sabe sonreír y que fuera publicado en la revista Mundo Dinners en octubre del año 2022. Esta película, que fuera estrenada en el año de 1982, se convirtió en una de las mejores películas alemanas de todos los tiempos. Además de las tragedias y maldiciones de su rodaje, hicieron que este fuera todo un fenómeno que cosechó varios premios y nominaciones, entre ellos, pues, en 1982 en el Festival de Cannes como el mejor director. En los Globos de Oro del mismo año fue nominada a la mejor película extranjera. También fue nominada a la mejor película de habla no inglesa y fue nominada a la segunda mejor película. Pero para filmar esta película fue toda una odisea, empezando por el tema de la idea del guión, ya que el personaje de Fitzcarraldo nació en una conversación entre el empresario José Koechlin y el director de cine Werner Herzog. A lo que, pues como tal, les voy a empezar a contar un poco de las tragedias que fueron ocurriendo a lo largo de estos filmes. La primera tragedia como tal es que faltaba una historia, ya que ante la insistencia de Koechlin, Herzog le respondió que no podía volver a filmar otra película a Perú, ya que no tenía pues una historia. Entonces Koechlin le contó de un hecho real y resulta que le habló de Carlos Fermín Fitzcarrald, un cauchero que pues amasó una fortuna explorando la selva y pues sometió a bastantes de los nativos, a los indios nativos de sus países, y generando pues a través de esto empresas que pues hicieron explotaciones monetarias gigantes. De hecho, Fitzgerald quería crear una ruta de caucho que uniera los departamentos de Loreto y Madre de Dios, a lo que en junio de 1894 el llamado Rey del Caucho partió al istmo entre los ríos de Purús y Ucayí. Una vez ahí se hizo desarmar su nave de aproximadamente 30 toneladas de 15 partes distintas y luego hizo que la remolcaran 1 millar de indios nativos y más de 100 caucheros blancos para volverlo a armar en la otra orilla. Esta historia como tal pues desafió las leyes de la naturaleza porque llevó a Herzog de regreso a Perú para vivir las tragedias y maldiciones de este filme que les comento. Y pocas películas han tenido tantos problemas durante su rodaje, ya que el equipo de producción se enfrentó al pues digamos, al salvaje clima de lo que era el tema de la selva. Y en Perú en ese entonces había un conflicto bélico con Ecuador. Y el ataque de la comunidad Aguajún, que inicialmente trabajaría en el filme, pero pues terminaron quemando el campamento por esto mismo. Y para colmo, Jason Robards, quien fuera el actor que interpretaría a Fitzcarraldo, aprovechó los meses de vacaciones para renunciar. El siguiente Fitzcarraldo sería Mick Jagger. Ya algunas personas lo conocerán, Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones. Pero tampoco se concretó porque Mick Jagger decidió grabar un disco y tenía una gira pendiente, a lo que rechazó el papel. Y digamos que la cereza del pastel de este tipo de tragedias y maldiciones fue que, aparte de que todos renunciaron excepto Claudia Cardinale, Miguel Ángel Fuentes y José Legoy, que al parecer nadie creía mucho en el proyecto. Entonces, este tema de maldición va no necesariamente de temas trágicos, de muertes como tal, pero pues va del hecho de que muchas personas no quisieron realizar esto. Entonces, quiero ver más o menos qué me empiezan a comentar, cuáles son algunas de las interacciones que pudiéramos tener por aquí. Déjenme ver qué tenemos por aquí. Obviamente vamos a seguir hablando como tal de algunas películas, pero
Hay algunas personas que a lo largo de la semana estuvieron un tanto insistentes, cosa que agradecemos bastante para poder pues llevar esto a cabo. Y obviamente ya me están escribiendo aquí en el chat que obviamente tengo que hablar del Exorcista. Obviamente vamos a hablar del Exorcista, siendo una de las películas más importantes. Pero antes de eso sí quiero ver un poco más de esto de tema de comentarios, ya que algunas personas estuvieron bastante insistentes a lo largo de la semana. Déjenme ver qué tenemos por aquí. Dicen, la película de la profecía, la original es mi película de terror favorita y que gracias a ello, gracias a ella, años más adelante me hizo conectar con la que sería mi banda favorita, ¿ok? Es, es una historia que una persona anónima nos envió. Vamos a ver si tenemos bastantes historias por aquí, pero eso lo vamos a dejar para una parte pues siguiente. Si tienen alguna película de la que les gustaría compartirnos, pues adelante. Los números, el número del estudio estará apareciendo. Y vamos al tema de la película, pues probablemente más famosa en tanto al tema de maldiciones, que es El Exorcista. El Exorcista, que pues es un filme clásico del año de 1973, engloba bastantes, pues digamos, tragedias y bastantes temas relacionados con lo paranormal. Aquí lo complicado es, pues, por dónde empezar. Y justamente estaba leyendo antes de eso que alguna persona me mandó que al ver esa película, ella siente que abrió una especie de portal. Y esta especie de portal ocasionó que en su casa pues escuchara ruidos raros. No me refiero a ruidos como lo típico que pueden ser canicas o pisadas o algo más, sino que empezó a escuchar cierto tipo de voces. ¿Y cuál es el problema? Que ella escuchaba que su hermano le llamaba, que su papá le llamaba, pero el detalle es que esta persona vivía sola. Y todo esto fue a raíz de que vio la película del Exorcista. También me comentó que justamente a raíz de ver esta película, ella al volver a su trabajo podía ver a una persona que siempre estaba sentada en el metrobús. No importaba que ella se subiera y de repente se bajara y tomara otro, ella seguía viendo a la misma persona en el mismo lugar. Esta es una historia que me compartieron y me pidieron que por favor fuera anónima, cosa que obviamente vamos a respetar. Pero pues vamos a hablar como tal del tema del exorcista, que como tal es vamos a llamarlo, leyenda urbana de los trágicos accidentes que ocurrieron a lo largo de este filme. Pues se dice que incendios y muertes que rodearon la producción de esta película pues generaron todo lo que es esto, ¿no? Lo que consideramos hoy en día una maldición. Y como tal el rodaje, pues de entrada, tuvo más de 200 días y se duplicó el presupuesto inicial, dejando pues eh, un halo de misterio en esto. Vamos a empezar con lo siguiente. Durante la filmación de esta película, el equipo enfrentó pues bastantes contratiempos, vamos a llamarlo así, que fueron alimentando el mito de esta maldición. Lo que ya les mencionaba, el incendio misterioso, que como tal se dice que un fuego se inició de manera inexplicable, que esto causó que se destruyera gran parte de los decorados, con la excepción del dormitorio donde la protagonista Regan, que fue interpretada por Linda Blair, fue el único que se salvó de este incendio, ¿no? Entonces aquí es un tema que me llama bastante la atención. ¿Cómo se puede quemar todo un set? Pero específicamente la habitación donde se supone que
está este demonio que es Pazuzu. Es la única que se salva. Y aquí vamos con el siguiente tema, que fueron las lesiones que sufrieron los actores. Las actrices Linda Blair y Ellen Burstyn sufrieron graves lesiones en la columna y en la espalda mientras rodaban la escena de la posición y los forcejeos. En una escena que por temas de copyright lamentablemente no podemos proyectar, pero para quien haya visto esta escena, cuando una de estas actrices, que en este caso Ellen Burstyn, es lanzada contra la pared, se escucha un grito de dolor. Pues este grito es real, ya que se dislocó la columna al, al ser lanzada por esta fuerza, que obviamente esta fuerza era parte de la misma producción. Pero pues le generó una lesión que tuvo básicamente para toda su vida. Y la leyenda fue creciendo cuando básicamente 9 personas vinculadas directa o indirectamente con la producción, incluyendo a los actores principales poco antes del estreno, quien fueran Jack McGowan y Vasiki Mailaros, además el hijo de la actriz Mercedes McCambridge, quien fuera la voz del demonio, pues cometió un asesinato seguido de un suicidio años después de la película. Aquí hay un tema un tanto curioso que yo les quiero mencionar. Cuando Regan, y de hecho eso no tiene mucho que lo pude ver, que cuando Regan es, para quien haya visto la película, es intervenida por temas para ver si hay alguna situación psiquiátrica, Regan es llevada al doctor. Y una de las personas que está pues viendo y haciendo el tipo de análisis se convertiría en lo que sería un asesino serial real, que es una persona que sale en esta película del Exorcista. Me gustaría que en la semana pudieran ver nuestras redes sociales. Les vamos a compartir exactamente el video y vamos a recortar ese clip para que lo puedan ver. Pero es uno de los temas que no se menciona tanto, pero se encontró a un asesino serial real en la película del Exorcista. Otro de los hechos, pues digamos, que engloban esto, ya va más allá de la misma producción, que para las personas que tal vez vieron esta película en cine, estamos hablando básicamente hace 53 años, se rumora que afuera de las salas de cine había pues ambulancias y paramédicos listos para poder entrar en el caso de pues hacer una intervención. Como dato curioso, esta película se estrenó en Roma en el año 1973. Y muy cerca del cine donde se proyectó esta película, había una iglesia, a lo que esta iglesia pues le cayó un rayo en la parte más alta de la iglesia. Y fue básicamente al mismo tiempo que se estrenó la película, generando esto pues nuevamente lo que les comento, el halo de misterio que engloba todo esto. Voy a leer un poquito de los comentarios, a ver qué tenemos por aquí, y vamos a empezar a leerlos, a escucharlos, y obviamente vamos a ir hablando un poco más de películas. El detalle justamente que estaba platicando con las personas que les comento, Fernando y que son quienes se encargan de poder hacer posible este programa, es que es tan extenso esto que inclusive pudiéramos hacer una segunda parte, pero no centrado meramente en lo que serían películas malditas, sino en temas de películas que nos han llegado a traumatizar. Entonces lo pudiéramos dividir en dos partes, pero vamos a ver un poquito de los comentarios que
que nos dejan por aquí. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Valeriandra dice hola. ¿Qué tal? Saludos. Alex Rangel dice buenas noches. Aquí es la misa, sí. Aquí es. User GF1F Oli Crayoli. Javier Campos 988 dice su jarocho favorito reportándose. Saludos. Saludos, saludos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Básicamente nos están mandando saludos. César Aguilar dice atentos aquí como cada viernes. Muchísimas gracias, César. Justamente es lo que se preguntó, si había alguna película de terror favorita. Personalmente yo considero que es El Exorcista, ya que es un clásico, un parteaguas, y porque siguen saliendo bastantes temas a lo largo de esta película. Porque quien se encargara del doblaje para la remasterización del Exorcista, la, la, el director Scott, que pues como tal no salió en cine en los años 70, que ya incluye la escena de Regan bajando las escaleras, caminando con las manos y de espaldas. Esa escena como tal no estaba planeada, pero el detalle es que las personas que se encargaban de hacer los doblajes comentaron en alguna ocasión que obviamente al ver las películas ellos tienen que hacer que estén a la par de los diálogos, pero que la persona encargada de estos diálogos, al momento de pausar la película, pudo percatarse de que en la pantalla se encontraba el demonio Pazuzu. Entonces en ese momento esta persona pensó que era una coincidencia, pero él mismo menciona que a priori empezaron a ocurrir algunas situaciones en su casa, como algunos ruidos, algunos pues avistamientos de cosas que no había antes. Y es justamente eso, que se menciona que ver este tipo de películas generan algún tipo de portal. Habrá opiniones divididas, pero es lo que se menciona en algunas ocasiones. Aquí una persona que quiero leer su comentario menciona que sí que su abuela, estamos hablando de México, que posteriormente a ver esa película se empezó a involucrar un poco con lo que fue el tema de la Ouija. Y esto pues desató que pudieran empezar a tener un tanto de avistamientos para con más seres pues de otro tipo de plano, ¿no? Ese fue el comentario que me hicieron llegar en la semana, que nos hicieron llegar en la semana. Pero hay más allá de esto. Como tal, este tema de las películas implica bastantes cosas, empezando por el sacrificio, pues digamos, actoral, yo lo llamo así, ya que el personificar a una persona poseída no es meramente hacerlo y ya. Muchas veces implica situaciones meramente emocionales, meramente mentales. Y como tal, puede llegar a generar algún tipo de daño. No nos vamos muy lejos. El caso de Heath Ledger al representar al Joker en la película de Batman, quien posteriormente pues cometería un acto de suicidio, justamente por interpretar este personaje. Y leyendo un poquito aquí lo que me mandan al chat, me preguntan que cuál es mi película favorita, aunque no sea de terror. Mi película favorita es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, seguramente la han visto.
Me gusta bastante la película de la Naranja Mecánica porque quien haya leído el libro se habrá dado cuenta de que Stanley Kubrick al hacer las películas siempre las hizo con el afán de burlarse de las obras originales. Como tal, es un tanto diferente al tema del libro, pero es mi película favorita, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Mi película favorita de terror, me preguntan por aquí cuál es, y definitivamente es El Exorcista. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Les comento, vamos a seguir hablando de películas, pero como fueron tantos los comentarios que nos hicieron llegar a lo largo de la semana, me gustaría empezar a compartirles algunas de las cosas que nos hicieron llegar. Denme un segundo, por favor. Aquí nos mandan un mensaje que nos están recomendando la película de Martyrs. Y si saben de terror extremo, saben que esta película deja marcado a cualquiera que la vea. Bueno, es una buena idea para ver. Ya nos comentaron de la película de la profecía. La película de la profecía, no recuerdo si fue la primera o si fue el remake que se hizo ya hace 20 años. Pero se estrenó un 6 de junio del... Fue un 666, el 6 de junio del 2006. Siguiendo pues lo que fuera la secuencia del número de la bestia que aparece en la Biblia. Y bueno, voy a leer un poco de las cosas que están aquí. En un momento. Aquí dicen, hola Merodeador y producción. La película más traumática que he visto es Headless y después Found. Las dos están conectadas porque Headless nació del universo de Found. Found trata sobre un niño que descubre que su hermano es un asesino serial y todo se siente demasiado real e incómodo. Pero Headless lleva eso todavía más lejos, porque sigue un asesino completamente perturbado y se siente como una cinta prohibida, que nunca debió existir. Más que el gore, lo que me traumó fue la sensación tan pesada y sucia que dejan las dos películas después de verlas. Aquí es justamente también un tema que yo les quisiera preguntar. Creo que últimamente ya se basa mucho en el tema del gore y no tanto en el tema del terror como tal. Y esto es ya lo que nos genera cierto impacto. Ya la escena con la brutalidad en vez del tema de terror. Pero bueno, no quiero demeritar estas películas que me mencionan. De hecho, es una buena tarea para ver a lo largo de la semana. Y nos mandan otro comentario que dice: hola merodeador, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Una de las experiencias más raras que he tenido fue viendo El Maleficio con mi novia en la noche. Bueno, antes de continuar leyendo tu comentario, quisiera preguntar, ¿te refieres al Maleficio, la que fuera la novela de Televisa de los años 80? ¿O hay una película así? Porque el filme de los años 80 sí tiene bastantes temas, ya que se dice que Jorge de Martino, quien fuera el protagonista de esa serie, que le pide pues las cosas a un cuadro, ahí sí estamos hablando de que se hacía brujería real. Brujería real en Televisa en los años 80. Se los digo porque yo soy muy fan de eso. Y he conseguido algunos episodios y algunas pues cosas del Maleficio. De hecho, yo en algún momento yo le dije a mis papás que yo quería una pintura como la que tenía Jorge de Martino para pedirle cosas y tener un botón para poderla prender. Y lo primero que yo viera cuando despertara fuera ese cuadro. Entonces ahí fue la primera vez que mis papás me llevaron al psicólogo. Pero bueno, vamos a continuar con el comentario. Discúlpenme si me estoy desviando un poco, pero era justamente lo que les quería comentar. Estaba viendo El Maleficio con mi novia en la noche. Todo iba normal hasta que llegamos al final de la película. Ah, ok. Y justo en una de las últimas escenas, la computadora se apagó sola de golpe. Lo extraño es que no se fue la luz, la televisión seguía prendida y el internet seguía funcionando y todo lo demás estaba normal. Intentamos prender la computadora otra vez y tardó muchísimo en reaccionar. Después de eso nos quedamos con una sensación súper incómoda y mejor ya ni terminamos de verla esa noche. Cuando pasó todo esto fue en la parte de la película donde se menciona la oración del maleficio. Bueno, aquí nuevamente vuelvo a insistir en este comentario.
Yo no sé si me estás hablando de la película del Maleficio de Televisa de los años 80 o si hay otra película referente a esto, ya que, disculpen mi ignorancia, yo no conozco esta película, que no sea la de Televisa, ya que sí, el tema que a mí me llama bastante la atención de esto es que sí se utilizaba brujería real. Y se han perdido bastantes fragmentos y se han perdido bastantes episodios de eso, que es justamente un tema del que podemos hablar de los media de la televisión mexicana y ciertas, pues, temas oscuros que han rondado a través del tiempo y que se han perdido a través del tiempo también. Vamos a ver qué más tenemos por aquí del momento. Aquí Javi de Veracruz nos comparte lo siguiente, se los voy a poner. Creo que de las mejores películas de terror que hay actualmente, una de mis favoritas es la del Maleficio. Está en Netflix. Es una película de terror japonesa. Y pues a mí me gusta mucho porque, pues aparte de ser demoníaca y que esas son de mis películas favoritas, es un tipo de demonio diferente al que vemos normalmente de este lado del charco, ¿no? Algo más terrorífico. En cambio, y como es una película japonesa, es un terror un poco más grotesco, de que te empiezan a salir dientes en el paladar y te empiezas a pudrir y el mundo empieza a retorcerse alrededor de ti. Entonces es un tipo de terror que a mí me gusta bastante. Otras películas, pues podrían ser las de VHS. Esas, todas me gustan mucho por el tipo de formato corto y pues que realmente son historias muy originales. Yo creo que el factor más importante para que una película de terror sea muy buena es lo original que sea y lo mucho que logre sorprenderte porque, no sé, creo que vivimos en una época donde actualmente muy pocas películas logran realmente sorprenderte. Casi todas, desde que la estás viendo ya te imaginas más o menos el final. Ok, Javi, muchísimas gracias por la aclaración. Ya ahora sé que no estamos hablando de Televisa, sino de una producción de lo que es Netflix. Pero ya que está esta recomendación, gracias por la recomendación. Yo también te recomiendo que veas y que te empieces a involucrar un poquito en lo que es el Maleficio de los años 80 de Televisa. Y sonará tal vez un tanto a chiste, pero no. Aquí lo importante de esta situación que les comento es que sí se está utilizando brujería real. Entonces, es aquí de las cosas que más me llama la atención. Una de las fantasías que yo he tenido a lo largo del tiempo es poder ir a la televisora de allá de San Ángel y poder comprar los rollos originales de la serie del Maleficio de los años 80. Vamos a ver qué otra historia tenemos por aquí. Hola amigos de Viernes 13. Pues mi historia es muy cortita. Cuando yo era niña, yo creo que yo tenía como unos 7 años, mis primos estaban viendo la película del Exorcista. La primera, obviamente. ¿Qué serán? Hace unos 40 años más o menos. Y la estaban viendo, supongo, en formato beta. No sé. El caso es que estaban todos sentados. Yo me acuerdo que yo estaba parada atrás de ellos. Y cuando salieron unas escenas de pues la protagonista a la que le estaban haciendo el exorcismo, ella gira la cabeza, es que eso no se me va a olvidar nunca, yo creo. Ella gira la cabeza completamente y vomita y luego se encaja solita un cuchillo. Esas escenas, o sea, esas tres cosas las tengo súper grabadas. Y eso hizo que sin que nadie se diera cuenta, o sea, el corazón me empezó a latir horrible, empecé a sentirme muy mal.
Me fui solita al baño a volver el estómago. Y estuve volviendo y volviendo el estómago. Obviamente yo ya no la seguí viendo, estaba súper espantada. No le dije a nadie. Fue como algo que pues me lo guardé yo. Pero a la fecha no he visto la película completa y yo creo que me voy a ir de este mundo sin ver la película porque pues sí me causó trauma eso. Saludos y gracias por escuchar mi mensajito. Muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota. Es justamente lo que se estaba comentando. Hay algunos casos de personas que fue más allá de la pantalla, ya caso de lo que veíamos en casa. Ya que menciona este tema de cuando Regan empieza a girar la cabeza, hay un sonido muy peculiar que hace Regan al empezar a girar la cabeza. Y como dato, no como tal de maldición, pero como dato random, vamos a llamarlo así, hubo un mexicano, quien fuera Gonzalo Gavira, que fue el encargado de poder generar este sonido cuando Regan empieza a girar la cabeza, y lo hizo con un peine y con un lápiz. Empezó a pasar el lápiz a lo largo de los dientes del peine, y por eso escuchamos este sonido tan peculiar en el filme, lo que lo llevó a ganar un premio Oscar en el premio de Oscar de el mejor sonido en la edición de los premios de la Academia en el año de 1974. Y ya que me comentaron que había una persona jarocha por aquí, ese fue Gonzalo Gavira, perdón, es originario de Poza Rica y fue el responsable de crear este efecto de sonido. Entonces, bueno, eso no como tal no es algo aterrador, pero es un dato random que me gusta, pues sí que les quería compartir. Y pues vamos a seguir leyendo un poquito de las cosas que nos siguen mandando. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Les comento, vamos a seguir hablando de temas de las películas, pero vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí también me comparten que justamente cuando vieron la película del Exorcista 3, cuando hay una escena, cuando con unas tijeras le cortan el cuello a una persona en la cena. Sí recuerdo, tengo un vago recuerdo de haber visto esa escena, pero creo que siempre nos centramos más en la primera, pero bueno, que el tema fue que cuando vieron esa película, ok, esto sí está bastante fuerte. Nos comentan que vieron esa escena unos amigos saliendo de la escuela, cosa que uno de los compañeros recreó esa misma escena cortándole el cuello a su hermana. Eso sí está bastante denso, pero que no nos alarmemos, que afortunadamente no pasó a mayores, pero pues que sí fue un tema bastante delicado. Entonces aquí estamos hablando de la influencia que pudiera tener el cine en nuestra vida. Obviamente me dijeron que esto fuera anónimo, obviamente no voy a compartirles quién fue, pero que no hay que alarmarse, porque la persona que, digamos, el amigo del amigo que hizo esto, pues sí, como tal, tuvo algún tipo de seguimiento y tratamiento psicológico a raíz de esto. Vaya, eso sí, no me lo esperaba. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Alguna otra? Bueno, otra de las películas que justamente yo les quería comentar fue una que, pues como tal, no se realizó. Y aquí el tema de que no se realizó es que no sé cómo planteárselos, porque por el tema de censura quisiera hacerlo más, pues digamos, precavido. Pero se menciona que esta película como tal
que no se realizó tiene un ritual de una tribu que justamente las personas que estaban leyendo este guión pues sufrieron un tipo de situación. ¿De qué película se trata? Bueno, aquí, a ver, un segundo, que tenemos una llamada. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, señor Alfonso aquí, muy rapidísimo, nomás molestando, ¿verdad? ¿Qué tal, señor Alfonso? Nuevamente con usted, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, aquí de camino a mi hora de comida al trabajo. Nomás a saludar, yo la verdad no le sé de películas porque, no, yo sí le saco, pero hoy a mi hora de comida, señor moderador, más bien a saludarlo, un gran saludo desde su amigo Alfonso. Ok, señor Alfonso, muchísimas gracias. Espero que disfrute su hora de comida y que nos esté escuchando con gusto y con un poco de miedo. Bueno, el señor Alfonso, que ya es fan del programa, nos llama simplemente para saludar. Pero bueno, les comentaba que la película, que como tal no se realizó porque estaba basada pues en temas de que no tienen que ser expuestos más que por una tribu, es la película de Atuk. Una película de Hollywood que como tal les comento que no se pudo ni siquiera filmar, que está basada en una novela que se llama El incomparable Atuk, de Mordecai Richler, y cuenta la historia de un inuit que viaja a la ciudad y es corrompido por la modernidad. Esta está considerada como una película maldita, ya que pues hay varios actores vinculados al papel principal que fallecieron prematuramente justamente por esto. Y vamos a empezar con esto. John Belushi fue el primer actor en interesarse en el guión y falleció de una sobredosis en el año de 1982 a la edad de 33 años. Posteriormente, Sam Neeson llegó a grabar algunas pruebas de cámara y murió en un accidente automovilístico en 1992. Posteriormente llegó el actor John Candy, que consideró protagonizar la película, y tenía el actor, este actor, algunas personas ya lo ubicarán, que sale en la película de Mi Pobre Angelito, en la 1, que es el que ayuda a la mamá del niño a volver a casa. Que justamente aquí hay una teoría que enseguida les voy a compartir. John Candy falleció de un ataque cardíaco en 1994 al estar leyendo este guión. Ni siquiera, pues como tal ya estaba haciendo escenas o algo más. Simplemente estaba leyéndolo cuando falleció de un ataque. Y Chris Farley, quien fue el favorito para interpretar a Tuk, pero falleció a la edad de 33 años justamente por una sobredosis. Y se menciona que Chris Farley era muy fan de John Belushi, por lo que se interesó por este papel. Y él trataba de rendir homenaje a John Belushi, por lo que dijo, yo quiero encarar este personaje que pues mi ídolo iba a interpretar. Entonces dio hay tres casualidades aquí. No puedo afirmarles una en específico, pero dos sí. La primera es que pues falleció a los 33 años por sobredosis, igual que John Belushi. Y la otra es que dicen que cuando falleció, que estaba vestido de la misma manera. Y que tenía una bata de color morado, al igual que John Belushi. Entonces aquí es un tema muy, muy, pues digamos, curioso. Les digo, no les puedo asegurar esto, pero lo que sí es un tema que como tal es una total coincidencia, es que fallecieron a los 33 años de una sobredosis. Y bueno, aquí nos brincamos a Phil Hartman, que fue una persona que se relacionó con el proyecto,
Y esta persona fue asesinada por su esposa en el año de 1998, perdón. Y para un resumen como tal, dijeron que esta película de Atuk simplemente no se podía realizar. El detalle que les comento es que, como se dice que hay temas de rituales que no se pueden exponer como tal al público, es un tema de respeto, cosa que yo estoy de acuerdo. A lo que no se pueden exponer ciertas cosas que tienen que ser celosamente guardadas. Entonces aquí es justamente la parte de la maldición de Atuk. ¿Y ustedes qué otras maldiciones conocen? Yo conozco un par, como James Dean, quien fuera un ícono en los años 50, que falleció en su automóvil, un Porsche, muy lindo, quien fuera el pequeño bastardo que así lo bautizaron. Del momento que me siguen llegando mensajes, vamos a ver. Pero bueno, ahorita continuamos con eso. Este automóvil, como tal, fue un Porsche 550 Spider de James Dean, como se los comentaba. Y fue bautizado así porque se mencionaba que era un automóvil indomable. Y el vehículo se convirtió en algo muy famoso por el accidente que tuvo el actor James Dean, que pues culminó con su trágica muerte en el año de 1955. Y aquí, bueno, se empiezan a desarrollar más tragedias a través de esto. Y es que pocos días antes del accidente, el actor Alec Guinness, que para quien no ubique, Alec Guinness es quien personifica a Obi-Wan Kenobi en las películas de Star Wars de los años 70, se encontró con James Dean, vio el auto y le advirtió de manera pues muy, muy escalofriante que si conduciese vehículo estaría muerto en una semana, cosa que James Dean pues ignoró, y efectivamente 7 días después esa advertencia se cumplió. El accidente como tal fue el día 30 de septiembre de 1955 y James Dean conducía su Porsche rumbo a una carrera en Salinas, en California, y en un cruce de la carretera chocó contra un Ford Tudor conducido por un estudiante. Y la maldición tras el accidente nació de la leyenda negra, de lo que se dice que pues las piezas que este automóvil fue desmantelado y las piezas siguen causando accidentes para quienes intentaron reutilizar partes de este vehículo, ya sea el motor o ciertos restos. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Antes de darles un poquito de información de esto, estaba viendo algunos mensajes. Denme un momento. Dice el señor Alfonso: disculpe, señor merodeador, se cortó la llamada, pero ya sabe que yo soy su fan. Un gran saludo, señor Alfonso, que ya nos comentó que estaba en su hora de comida. Espero que no se la esté pasando tan bien al escuchar esto. Aquí me ponen en anónimo, por favor. Vi Verónica porque decían que estaba basada en un caso real y honestamente pensé que exageraban, pero mientras la estaba viendo mi celular empezó a fallar horrible. Se pausaba solo, se bajaba el brillo y hasta que se abrió la cámara sin que la tocara. Obviamente seguro fue una coincidencia, pero terminé apagando el teléfono y quitándome los audífonos del miedo. Igualmente les recomiendo esa película, es un caso real y es española. Sí, Verónica también la vi. Si no estoy mal, me parece que estaba en la plataforma de Netflix, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo haberla visto y sí es bastante, pues, escalofriante. Sí tiene un tema un tanto oscuro. Aquí Rodrigo Naranjo dice, no, perdón, Manzano, dice: buenas noches, hablo porque lo que me pasó después de ver una película todavía no me deja dormir. Hace unos años fui al cine a ver la película de terror medio desconocida,
De esas que casi nadie pela. Todo normal hasta que terminó. Salí del cine como a las 11 de la noche y manejé de regreso a mi casa. Pero desde que iba en la carretera sentía raro el ambiente, como demasiado silencioso. Cuando llegué mi perro estaba escondido debajo de la mesa y eso nunca pasaba. Me fui a dormir, pero como a eso de las 3 de la mañana escuché la televisión prenderse sola en la sala. Bajé pensando que alguien se había metido y la tele estaba en estática, solamente el ruido blanco. Lo peor fue que entre el ruido empecé a escuchar una voz bajita, como susurrando, y decía exactamente la misma frase que repetían en la película. Apagué la tele del susto y me regresé, corriendo a mi cuarto. Pero antes de cerrar la puerta vi que alguien estaba parado al final del pasillo, y no se movía. Pensé que era mi imaginación hasta que sonó la voz otra vez, pero ahora detrás de mí. Desde esa noche ya no he vuelto a ver películas de terror solo. Y es justamente algo parecido a lo que les mencionaba casi al inicio del programa, que no sé qué opinan ustedes de si a nosotros al ver este tipo de cosas, al escuchar este tipo de programas, al involucrarnos directamente con este tema de, digamos, oscuridad, qué tan expuestos estamos a esto. ¿Realmente si abrimos un portal o no? Es un tema dividido. Personalmente pienso que no, pero habrá personas que piensan que sí. Pero sí me gustaría leer sus comentarios, cosa que en un momento voy a leer. Mi película favorita es The Shining y The Terrifier. The Shining, claro, es justamente aquí lo que les decía. The Shining es la película de Stanley Kubrick. Hay un documental que se llama Habitación. No recuerdo si es 217 o 237 porque cambian dos cosas. En la película, no me acuerdo si es la habitación 237 y en el libro 217 o es al revés. Pero en este documental supuestamente se habla de cómo Stanley Kubrick trabajó con la NASA para eh, mostrarle al público lo que fue el alunizaje. Ocurrió en los años 60. Que también podemos hablar de eso en un futuro. Pero lo que yo les comentaba, el tema con Kubrick es que en palabras de él mismo, él trataba de ridiculizar el tema de los libros. En este caso es un libro de Stephen King. Y hay muchas cosas que cambian tanto en el libro como en la película. Para empezar, no quisiera causarles un spoiler, pero también me gustaría fomentarles un poquito el tema de que se adentraran a este tema de la lectura. Es que Dick Halloran, quien es la persona que es asesinada por Jack en la película, en el libro no es asesinado, sino ya es un personaje que recurrentemente visita a Danny y a su madre, que honestamente olvidé el nombre. Solamente recuerdo que pues es asesinado este personaje de Dick Halloran en la película del Resplandor de... Si no estoy mal es del año de 1980. Y lo que les comento es que siempre Stanley Kubrick trataba de burlarse. Porque hay una escena en la película cuando justamente Dick Halloran va al hotel, al Hotel Overlook. Si no estoy mal es en Denver, donde se ambienta esto, en Colorado. Y hay una escena que al momento de él ir yendo al hotel, ve un Volkswagen de color rojo aplastado por un tráiler. Y aquí es una de las burlas que él hace, porque justamente Stephen King conducía un auto de este color con estas características. Entonces, eh, Stanley Kubrick hacía un tipo de burla de, de lo que era esta obra. Pero también se menciona que, como curiosidad, es que Stanley Kubrick le marcaba constantemente a Stephen King para preguntarle si él creía en Dios. Esto se lo preguntaba cuando él estaba haciendo esa película. Entonces estamos hablando de que el tema del miedo que llegó a tener Stanley Kubrick fue fuerte.
Y el tema de Terrifier, sí son películas bastante buenas también. En su momento las vi, creo que está en desarrollo una nueva. Vamos a ver qué más dicen. La mía es It, la miniserie viejita, también es muy buena esa serie de It. Que de hecho el remake es bastante bueno. Este comentario no es el primer comentario de la película de del Resplandor no lo hicieron aquí el Estado, no lo hizo y Fernando Aquino, quien es el encargado de los controles, nos comparte que justamente IT es pues una de sus favoritas. Les comento que también el remake es bastante bueno. Y para quienes no han visto la serie de Welcome to Derry, se los recomiendo bastante, es muy buena. Que tiene bastantes referencias de lo que vienen siendo libros como La Torre Oscura de Stephen King y El Resplandor, justamente de Stephen King. Vamos a ver qué nos siguen poniendo por aquí. Sí, les digo que tuvimos algunas historias. Dicen, hola, saludos, vi a Nightmare on Elm Street cuando era más pequeña y me dejó traumada con dormirme tarde. Esa misma noche tuve una pesadilla rarísima donde alguien me persigue por los pasillos de mi escuela. Desperté súper alterada y desde entonces cada vez que veo la película termino durmiendo con la tele prendida. Esa película creo que causó bastante histeria en los años 80, es también de mis favoritas, que de hecho si las vemos ahora ya no tienen el mismo impacto, lógicamente. Pero sí considero que sigue siendo de mis películas favoritas. Además de que el soundtrack me parece que es la tercera, la de Dream Warriors. La banda que hizo esto fue Dokken, una banda de los años 80 de hard rock. Que también tienen un video musical promocionando la canción de esta película. Y el tema curioso es que Freddy Krueger ya no se quiere dormir porque Dokken toca demasiado fuerte. Y ya le da miedo a él dormirse porque no se le parezca a la banda. Muy buen video, se los recomiendo. Se llama Dream Warriors. Y la película también se los recomiendo, es bastante buena. Otra historia dice, hola, yo quiero compartir que qué miedo pensar que justo hace poco murió Dan Rivera, una de las personas que llevaba la muñeca Annabelle de gira en eventos paranormales. Mucha gente empezó a relacionarlo con todas las historias raras alrededor de la muñeca y honestamente sí da una sensación bien extraña. Sí hay, me parece que eso también se los compartimos la semana pasada, si no estoy mal, de lo que me preguntaron del tema de los Warren. Y sí he leído, sí he sabido de que justamente las personas que se relacionan con Annabelle pues tienen un tema bastante crítico. Uno de mi bucket list para visitar es el Museo Warren, de la casa Warren, donde se encuentran todo este tipo de objetos. Es uno de los lugares a los que más me gustaría ir. Vamos a ver qué más tiene. Anónimo, ¿qué tal? Buenas noches. Quería contar algo que me pasó hace unos años y que todavía me incomoda cuando lo recuerdo. Yo trabajaba en un videoclub cuando todavía existían. Cerrábamos tarde, como eso de las 11 de la noche, y casi siempre me quedaba solo acomodando películas. Una noche llegó un señor ya grande, muy serio. Me preguntó si todavía teníamos una película vieja de terror, una muy específica. La buscamos y sí estaba. La rentó y antes de irse me dijo algo medio raro. No la vea solo. Pues obviamente me dio curiosidad y 2 días después la película regresó porque nunca la devolvió. La dejó una señora diciendo que su esposo había fallecido esa misma madrugada. Esa noche me llevé la película a mi casa. La puse como a la 1 de la mañana. Era malísima, vieja, con mala calidad, nada especial. Pero a mitad de la película noté algo medio raro. En ciertas escenas apareció una silueta parada al fondo. No era parte de la película porque cambiaba de lugar en cada toma. Pensé que era mi mente jugando conmigo hasta que pausé una escena.
La silueta estaba viendo directamente a la cámara y juraría que se parecía al señor que había rentado la película. Apagué todo y ya no terminé de verla. Al día siguiente llevé la cinta al trabajo, pero cuando revisamos el sistema, esa película ni siquiera aparecía registrada en el inventario. Sí, sí, es una situación pues medio rara, ya que me recuerda un tanto lo que es el tema de los videoclubs, que en alguna ocasión también leí que, y de hecho hay videos que muestran que hay una persona que está acomodando las cintas en los Blockbuster, quien recordará el Blockbuster, y que al momento de voltear ciertas películas pues se ve cómo las empiezan a botar. A botar, vamos a ver qué más tenemos por acá. Y a lo que me refiero con botar es que las acomodaba y una fuerza pues se las aventaba. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Mandan saludos. Buenas noches, yo quiero hablar de The Blair Witch porque creo que es de las pocas películas que me hicieron sentir incómodo de verdad. Vamos a ver. Siguen mandando saludos. Perdón, es que estaba perdiendo aquí un poquito la historia. Pero dice de Blair Witch Project, porque creo que es de las pocas películas que me hicieron sentir incómodo de verdad. La vi ya grande sabiendo que era falsa y todo, pero aún así funcionaba demasiado bien. Tal vez porque se siente real. No hay monstruos brincando a cada rato ni música fuerte. Solo gente perdida en el bosque, cansada, asustada y poco a poco perdiendo la cabeza. Pero lo que más me pegó fue el final, cuando la chica baja al sótano y encuentra a su amigo parado viendo la pared, sin moverse. La película termina ahí, nada explica qué era la bruja ni qué pasó exactamente, y creo que eso es lo peor porque tu mente empieza a llenar los espacios sola. Esa noche terminé de verla como a las 2 de la mañana, y honestamente me dio miedo ir por agua a la cocina. Esto nos lo comparte Abraham. Muchas gracias. Sí, también recuerdo eso. De hecho, otro de los temas es que para esa película se buscaron actores que no fueran famosos, que pudieran interpretar esto, para que justamente, al no ser famosos, no vieran cierta similitud el auditorio y pues empezar a generar más miedo, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. La mayoría son saludos. La primera vez que vi Megan is Missing pensé que iba a ser otra película cualquiera, pero terminó dejándome súper mal. Lo peor fue que al terminar me llegó una solicitud de amistad de una cuenta sin foto y con un nombre rarísimo. Probablemente era spam, pero después de esa película se sintió demasiado perturbador. Me gustaría que hicieran una segunda parte, pero con películas de terror extremas. Sí, de hecho es lo que comentaba, es una idea de poder llevar a cabo una segunda parte de esto, porque hablamos de películas, pues, bueno, de temas muy cortos y ya llevamos casi 2 horas de programa, por lo que es un tanto complicado resumir todo en un solo programa. Hay bastantes temas como
lo que, bueno, para lo que me mencionas de películas extremas podría ser lo que es Holocausto Caníbal y demás. Otro tipo de películas que ya implican más situaciones, pues digamos extremas. Vamos a ver qué más tenemos por acá en los comentarios en un momento. Sí, me comentan la mamá de Danny, Wendy Torrance. Sí, Wendy Torrance, quien fuera la mamá de Danny. Que Shelley Duvall, si no estoy mal, es la actriz que hace a esta, que personifica a este personaje. Quien falleciera hace no mucho, si no estoy mal, fue hace un par de años que lamentablemente falleció. Y como dato curioso es que cuando la escena, cuando Jack va a por ellos al baño y que empieza a romper la puerta con un hacha, que los gritos de Shelley Duvall pues no se pudieron doblar, así que usaron los mismos gritos que se escuchaban, porque dicen que sí eran gritos de verdadero terror al ver este tipo de escena. Una de las películas que a mí también me llegó a causar terror, bueno, una de las cosas que me ha impactado justo esta noche fue el mensaje anónimo que me llegó del Exorcista 3. Justamente sí, esa escena en particular yo la recordaba con mucho asombro, y ya que me comentaron esa situación, fue pues me causó todavía más cierto tipo de fascinación, y me dieron ganas de verla. Tiene bastante tiempo que no la veo. Pero no haciendo de lado el cine mexicano, bueno, aquí podemos hablar de ciertas películas como las que dirigió el señor Carlos Enrique Taboada en su momento, que tiene bastantes. Vamos a ver qué más hay por aquí. No hay películas malditas, pero hay una película, bueno, aquí tengo más comentarios, enseguida los leo. Hay una película que se llama Cementerio del Terror, que es de los años 80, es mexicana. Si no estoy mal, es del año de 1985. Nuevamente es de Televisa, una producción de Televisa. Y el tema aquí es que lo que le comentaba a una escucha hace rato es que se utiliza brujería real, porque hay una escena, ya saben, es un tanto cliché de un asesino que fallece y posteriormente es poseído y revive y demás. Que si no estoy mal, el asesino de esta película se llama Devlon, el cual fallece a tiros al inicio de la película. Posteriormente lo llevan a la morgue y unos adolescentes, con tal de espantar a sus novias, van por el cadáver. Lo llevan a una casa y empiezan a leer un libro, pero el detalle con la lectura de este libro es que el libro que empiezan a leer pues habla de brujería real, y lo que leen es brujería real. Entonces, nuevamente Televisa no tenía pues un filtro para este tipo de cosas, y pues llegó a la pantalla en los años 80. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Les comentaba que había algunos de sus mensajes. Dice: hola merodeador, ¿has visto Hereditary? A mí me gustó mucho porque no depende solo de jumpscares. La tensión se siente todo el tiempo y poco a poco te va dejando una sensación súper incómoda hasta el final. No, honestamente no he visto esa película. No sé de qué trate. Supongo que es de años recientes. Ya en años recientes ya no vi tanto cine relacionado al terror. No porque no me guste, sino porque soy una persona un poquito más de la vieja escuela. Me gusta más el terror clásico, y hay cosas que me gusta explorar bastante en tanto a ciertas películas. Les comento que hay muchas películas mexicanas que les podemos compartir. Nos pueden seguir escribiendo aquí al chat. Los números van a estar apareciendo. Si no, yo se los comparto en un momento. Nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar al número 55 14 21 73 88.
si es el tema de que nos van a hablar del extranjero, vamos a agregar el la del +52 y nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp con su historia, ya sea en audio, ya sea escrita. Me gustaría que fuera en audio porque me gusta la parte de compartirla con su voz. Y aquí ponen: hola, Midsommar se me hace curiosa porque todo se desarrolla de día. El terror puede aparecer cuando menos te lo esperas. Un saludo. Midsommar también la he escuchado, pero tampoco es una película que tampoco he visto. Desconozco también el índole de esta misma película. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nos compartieron una historia. Enseguida se las pongo en un momento. Les voy a poner una historia que nos mandaron. Hola equipo de Viernes 13, mi historia es, bueno, pues cuando mi hijo tenía aproximadamente como un año o un poquito menos de un año de nacido, vivíamos en una casa donde había un árbol, pero el árbol siempre se me hacía como medio tenebroso, o sea, podía haber mucho sol y el árbol era como muy oscuro, no sé, siempre como raro. Entonces, pues todo comenzó cuando un día yo dormía con el bebé. Un día sentí unos piecitos y los toqué, pero entre dormida o sea, senté a mi bebé y agarré los piecitos, pero noté que los piecitos eran como más chiquitos y estaban fríos, 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 fríos. Y entonces cuando reacciono de no, pues este no es mi hijo, siento como me lo jalan por debajo de las cobijas. Entonces ya me despierto yo gritando y le grito al papá, o sea, de, oye, algo me jaló al bebé. Entonces el bebé, cuando prende la luz, pues el bebé no estaba a mi lado y quitamos las cobijas y pues el niño estaba hasta abajo y curiosamente como enredado en las sábanas en su cuello, como si lo hubieran agarrado o sea, como si le hubieran enredado la sábana en el cuello y lo hubieran jalado. Raro. Ya obviamente pues se privó mi bebé y todo, ¿no? Y entonces cuando ya me brincó mucho la situación que estábamos viviendo, porque vivíamos cosas así como similares, cositas así de la noche, como que el niño se espantaba mucho o estaba en un lado, me despistaba y luego estaba en otro lado, pero ya sí la gota que derramó el vaso fue un día que como la familia del papá de mi hijo vivía abajo de nosotros, nos invitan a cenar, ¿no? Entonces nos dicen, no, pues si quieren, pues dejen la puerta abierta, dejamos la puerta abierta y cualquier cosa, pues ya escuchamos al bebé. Cabe recalcar que mi hijo nunca fue un bebé inquieto, o sea, él tenía el sueño muy profundo. Él ya dormido ya no despertaba, ya no había manera de que se moviera, pues. Y entonces, pues ya ahí cenando y todo en la plática empezamos a escuchar como pisadas, pero pisadas raras, o sea, como de pájaro, no sé, arriba en el departamento, nosotros vivíamos arriba, como raro, ¿no? Y entonces pues nadie quiso subir y yo, oye, pues he escuchado raro, entonces todos se espantaron y nadie quiso subir y pues yo obviamente fui la mamá luchona que se agarró los ovarios y subió, ¿no? Entonces ya subo y me doy cuenta que teníamos un balcón en la sala, que la puerta del balcón estaba abierta y mi hijo estaba profundamente dormido cerca del balcón en el piso y con una patita como estirada, o sea, como si lo estuvieran jalando del pie. Pero mi hijo seguía dormido, eso es lo raro, lo curioso, o sea, nada de que chilló, nada, estaba profundamente dormido. Y me dio mucho miedo, o sea, ya fue de, no, esto no es normal, o sea, güey, el pinche balcón abierto y mi hijo así, cuando mi hijo pues no sabía ni caminar. O sea, ¿cómo es posible que se haya bajado de la cama y que haya terminado en el piso? Entonces tuvimos que ir con una chamana, a que nos orientara un poco. Y sí, dicho y hecho, me dijo ella que era una bruja, que ese árbol estaba como medio raro, que algo tenía ese árbol. Este,
y ya, o sea, me dijo nada más que pusiera, me preparó unas cruces de madera y me dijo que pusiera todas las cruces en todas las entradas, o sea, todas las puertas, todas las ventanas, que pusiera esas cruces y que para nada tenía que estar nada abierto, o sea, ni ventanas, ni puertas, nada dejar abierto. Y me dio una vela preparada y me hizo poner las famosas tijeras abajo de la cama y pues santo remedio, dejó de pasar cosas y al poco tiempo pues obviamente me mudé. Saludos, bebé. Aquí, bueno, ya nos compartieron esta historia. Muchas gracias por otra historia que nos pudieron compartir. Recuerden que todo este tipo de audios, todo este tipo de situaciones, pues nos las pueden compartir a nuestro WhatsApp. Vamos a ver qué más. Dice, ahora que mencionas lo de películas mexicanas, mi favorita es la de Veneno para las Hadas. El director Carlos Enrique Taboada también hizo otras películas mexicanas de culto como Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, que hasta tienen la misma atmósfera rara e incómoda. Saluda. Sí, justamente es lo que les comentaba Carlos Enrique Taboada, pues tiene una trilogía bastante interesante con esto. Hasta el viento tiene miedo, si no estoy mal, hubo un remake en el año del 2006, 2007, que no me encantó, me gustó más la película original. Hay muchas escenas bastante perturbadoras. Eh, el libro de piedra también me gusta mucho, si no estoy mal, la estatua que está ahí se llama Hugo, la estatua de Hugo. Muy bueno muy buena esa película. Hasta el viento tiene miedo también es muy buena. Alucarda, para quien no la haya visto, también es una película bastante buena. Creo que en los años, pues en la década de los 60, 70, de los 60 a los 80, se hicieron bastantes películas muy buenas de terror en el cine mexicano. Vamos a ver qué más hay por aquí. Sí, tenemos otra historia que dice... mm, no estaba siguiendo lo mismo de... Actividad Paranormal es una de las películas que se me hace muy buenas. Bueno, aquí yo tengo una historia, no es de terror, pero sí me da un poco de risa. Justamente cuando yo estaba viendo estas películas, me acuerdo perfectamente que estaba viendo Actividad Paranormal y La Noche del Demonio. Que, bueno, para la edad que yo tenía en ese entonces, cuando vi La Noche del Demonio, pues me quedó bastante grabada esa escena. A lo que era un diciembre, si no estoy mal, porque teníamos invitados. Y pues me tocó compartir cama con un familiar. Y al momento de que toda mi vida estaba acostumbrado a dormir solo, pero pues yo acababa de ver esa película, a lo que cuando yo volteo siento un cuerpo y extiendo los pies y siento unos pies. Entonces pues yo salí gritando, salí corriendo. Pero pues se trataba de un familiar, ¿no? Que en este caso era mi abuelo, que estaba conmigo, pero pues me dio bastante miedo porque pues, les comento, yo estaba bastante acostumbrado a dormir solo, pero después de ver esa película pues sí me causó mucho terror. Le digo, no es una historia de terror, pero va relacionado a la anécdota de esas películas que mencionan. Vamos a ver qué más hay por aquí. Dice las películas de muñecos como Chucky o Annabelle. Sí, son películas pues que hasta cierto punto se basaron en hechos como Robert el muñeco y Annabelle, que pues lo que les mencionaba hace un momento del caso Warren. Vamos a ver si tenemos un poco más de comentarios aquí en YouTube. El Conjuro, sí, de hecho, en algún momento hablamos
de la película del Conjuro 2. Si no estoy mal, fue el episodio pasado que les hablábamos del Poltergeist de Enfield, que está basado en el tema del Conjuro 2. Moisés Escalante comenta: El Exorcista sí ha sido la película que más miedo me ha dado. A mis 35 años sigo durmiendo con la luz prendida. Muchas gracias. A raíz de esa película menciona. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que hasta el momento lo que más me ha impactado es lo que les comentaba del caso del Exorcista 3, del amigo que le pegó con unas tijeras a su hermana. Aquí hay una persona nueva que nos manda, el señor Galván. Dice: a mí me dan miedo las de asesinos porque le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, también es algo muy, muy normal que le tengamos más miedo a los vivos, porque no sabemos de qué manera nos pueden hacer algún tipo de daño. Vamos a ver qué más hay por aquí. A mí me gusta muchísimo The Texas Chainsaw Massacre, bueno, la masacre de Texas, porque se siente demasiado real y perturbadora. Además, mucha gente se impresiona cuando descubre que parte de la inspiración vino de Ed Gein, un asesino real que también inspiró otras películas súper famosas. Eso hace que toda la historia se sienta todavía más incómoda. Saludos, me gusta mucho su programa, muchísimas gracias. Sí, de hecho también está una de las películas que está basada en este caso del asesino de Ed Gein, pues que conllevó a toda esta situación de como lo dice el mismo nombre, de la masacre de Texas. Y en su momento también estaremos hablando de lo que son los asesinos seriales. Preguntan: ¿alguna que recomiende el señor merodeador para perder el miedo? Alfonso, otra vez. Pues para perder el miedo, señor Alfonso, yo creo que podría empezar justamente con El Exorcista. Tal vez es algo muy fuerte, pero yo creo que para ya los años que tiene, ya tal vez usted ya la vio, pero se puede adentrar un poco en lo que es el terror de los 90, como lo que comentaron por ahí de la serie de It de los años 90, El Resplandor de 1980, y ya si hablamos del tema, pues justamente de lo que eran las películas malditas, le podría recomendar la trilogía de Poltergeist, que es una película, son películas bastante buenas. Las de Freddy Krueger, Viernes 13, que es un tema más slasher, que va más relacionado al suspenso, al terror psicológico, no tanto al terror como tal, pero son películas bastante buenas. Michael Myers y Jason Voorhees son de mis personajes favoritos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya básicamente con 2 horas del programa, les digo, no hablamos muy poco de películas, pero pues tenemos un tema muy extenso para lo que es esto. Podríamos hacerlo inclusive en una segunda parte. Si les gustaría una segunda parte, pues por favor déjenos un comentario con lo que les gustaría de este programa. Vamos a ver qué más hay por aquí. Dicen: también me impactó muchísimo descubrir que Psycho estuvo inspirada parcialmente en Ed Gein. Está raro pensar que es una de las películas más clásicas de terror. Tiene conexión con un caso real tan perturbador. Y sí, justamente el tema de que la realidad llegue a superar a la ficción, justamente cuando vemos que pues el verdadero terror está en los vivos, como ya lo dijeron por ahí. ¿Conoce la de Bigoten? Sí estoy bien, si no estoy mal, es una película en blanco y negro
que hasta donde tengo entendido narra como una parte de lo que viene siendo un tema bíblico. Dice, es un film muy duro con torturas horribles, no lo recomiendo, es muy fuerte. Me retiro, pasen buena noche. Sí, Bigoten es una película que hasta donde tengo entendido de las un par de ocasiones que la llegué a ver, lo único que escuchamos en estas películas es el sonido de un grillo, que es a lo largo de toda la película, y la película está en, en blanco y negro. Lo que les mencionaba del tema bíblico es que tengo entendido que se narra el Génesis con lo que es esta película. Sí, es bastante, pues difícil de digerir. Dicen por aquí, también está súper creepy todo lo que rodea de Amityville Horror, porque la historia se vendió como basada en supuestos sucesos reales ocurridos en una casa de Amityville, aunque mucha gente duda qué tan cierto fue todo. Y eso hizo que la película se volviera muchísimo más perturbadora para quienes la vieran. El tema de Amityville también es una de las cosas, uno de los temas que está pendientes está en puerta para que lo podamos realizar como programa. Si les gustaría también nos pueden mandar mensaje. Pero sí estoy de acuerdo. El tema de Amityville hizo que pues esto se pudiera catapultar más allá y tomara más misterio en el tema de lo que ocurrió aquí. Vamos a ver qué más hay. Me parece que ya no dejaron más comentarios aquí. Y bueno, nos llegó dicen, falto yo. Déjele cuento. Nos acaba de llegar un mensaje. Vamos a ver en lo que nos mandan mensajes. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Viernes 13 en Facebook. Viernes 13 IG en Instagram y Viernes 13 YT en YouTube, que es donde nos van a estar escuchando en vivo todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche. Dice, la película de Chucky me daba mucho miedo de niño porque sentía que mis juguetes harían lo mismo. Gran programa. Sí, aquí viene la dualidad de lo que puede hacer Chucky y lo que podrían hacer los juguetes de Toy Story, ¿no? Que en ambos casos pues sí sería bastante perturbador que nos hablaran nuestros juguetes. Y me parece que ya no hay más. Me parece que ya no hay más anécdotas. Pues si no hay más anécdotas, si no hay más que les gustaría compartir, pues ya siendo las 12:37 ya del día sábado 23 de mayo, pues estaríamos llegando básicamente a lo que sería el final de nuestro programa. Vamos a dar el último repaso a nuestros comentarios. Saludos, Merodeador, gran programa, muchísimas gracias. Aquí andaremos apoyando, muchas gracias, señor Alfonso, otra vez. Y bueno, me parece que ya es todo por hoy. Y bueno, si no tienen nada más que compartirnos, les agradecemos bastante. A nombre del señor, ahora no lo dije mal, en los controles del señor Fernando. Y estamos bajo la dirección de la señorita Gigi. Yo soy su amigo el Merodeador. Y pues cerramos este portal que abrimos todos ustedes, todos nosotros, al iniciar este programa. Y pues les recomiendo que estén atentos a lo que van a hacer nuestras redes sociales, porque ya esta semana vamos a poner la dinámica para que se puedan ganar unos boletos para la función de Backrooms. Ya lo van a poder ver en nuestras redes sociales a partir del día lunes. En la parte de la República que se encuentren se van a poder ganar los boletos. Si están en el interior y se llegan a ganar los boletos, pues nos podrán acompañar a ver esta película.
al staff y a mí. Y bueno, si no hay nada más que les gustaría agregar, les deseo que tengan muy bonitas y muy dulces pesadillas. Hasta la próxima.